Cantemos un himno especial, todo, ¿cierto? ¿Sí? Cantemos el 411, hermano Pecho. Cantémoslo todo ahí sentaditos, con disposición. Bajo sus alas tenemos refugio, dando la anhela este fiel corazón. Si para mí no hay remedio en la tierra, Cristo me sana y me da bendición. Y la verdad es que la necesitamos en nuestras vidas porque tenemos problemas económicos, tenemos problemas en nuestros hogares, tenemos problemas espirituales cada uno, tenemos problemas con nosotros mismos. Necesitamos tu palabra. Solo que somos un poquito orgullosos, Señor, y no sabemos que la necesitamos. Por eso queremos pedirte que nos humilles en esta mañana, que al leer el texto sagrado sea como espada de dos filos, que penetre hasta partir los tuétanos y las coyunturas, que discierna aún los pensamientos y los motivos del alma. Pedimos que por la gracia de Jesús tú nos ilumines, nos permitas suplir nuestra necesidad, e incluso aquella necesidad que aún no somos conscientes que tenemos al leer tu palabra. En Jesús. Amén. Hermanos, quiero invitarles a abrir la palabra en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20.
20, 28. Hechos 20, 28. Antes de leer el versículo como tal, vamos a leer otro versículo que nos dé un contexto, ¿sí? Versículo 22. Ahora aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me haga acontecer, dijo el apóstol Pablo. Entonces, Pablo tenía afán, tenía disposición de ir hasta Jerusalén. Lo que pasa es que Pablo quería presentarse para la Pascua, pero no alcanzó. Se le hizo muy tarde, entonces estaba intentando llegar a la fiesta de Pentecostés. No porque quisiera celebrarla, sino que quería aprovechar una ocasión de una festividad grande para estar allá. Y mientras él se iba devolviendo en el camino, iba visitando los pueblos y las ciudades en donde él había predicado el Evangelio, donde él había hecho discípulos. Y les estaba dando las últimas lecciones y enseñanzas, porque a donde iba, dice que estaba ligado al Espíritu Santo, iba a Jerusalén, pero no sabía lo que allá le iba a suceder. ¿Por qué? Porque el versículo 23 dice lo siguiente: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Es decir, Pablo iba su camino hacia Jerusalén, pero donde llegaba, convocaba a sus discípulos, compartía con ellos, y él sabía a qué iba a Jerusalén. No exactamente, pero sabía que el Espíritu Santo lo estaba llevando y que allá iba a tener sufrimientos y padecimientos. Pero eso lo llevaba a Pablo en silencio, sin decírselo a nadie. Entonces Pablo llegó a un pueblo que se llamaba Mileto, y quería, porque Pablo amaba mucho a los hermanos de la ciudad de Éfeso. Y Pablo no podía ir hasta allá, porque se atrasaba mucho en su viaje. Entonces pidió a unos hermanos que les avisaran que vinieran ellos hasta Mileto, y llegaron los ancianos de Éfeso hasta Mileto. Y Pablo tenía un consejo que darles. Vamos a leer los versículos 29 y 30. Dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es decir, Pablo también tenía una preocupación, por eso los mandó a llamar. Por eso tenía tanta urgencia. Él sabía que la iglesia estaba en peligro, que había falsos maestros enseñando cosas que no son. ¿Sí? Y que los hermanos les gustaba ver videos en YouTube de predicadores que predicaban cualquier cosa y que estaban en peligro de ser engañados por mensajes agradables al corazón. Que aún dentro de ellos mismos habían personas que eran capaces de hacerle daño a la causa. Imagínense. Por eso Pablo lo llamó con tanta urgencia. Ese es el contexto del versículo 28. Un apóstol que tiene prisa, que va para Jerusalén, que no puede ir, pero hace venir a sus discípulos para darles un consejo, para hablar con ellos, porque puede ser el último. Y a su vez sabe que su iglesia está en peligro. Y antes de leer el versículo, voy a decirles qué comentario hace la profeta de este versículo. O sea, el comentario que ella hace de este versículo 28. Dice la profeta lo siguiente: Pablo no se proponía decir lo que está escrito en este versículo. Pablo no quería decir eso que está ahí escrito. Dice la profeta en Hechos de los Apóstoles, el capítulo se llama La prisión de Pablo, es el 38 si no me equivoco. Dice que Pablo esas palabras que están ahí escritas no las pensaba decir. Él estaba llevando en silencio. Pero el Espíritu Santo lo tocó
y le dijo, no, es que vas a decir esto. Y Pablo dijo lo que dijo ahí, porque el Espíritu quería decirlo. Es decir, que este consejo no es de Pablo, es del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que ministra a la iglesia, el que nos ministra a nosotros. Porque el Espíritu es el que se preocupa de nuestras necesidades. Y aún puso palabras que Pablo no pudo resistir, porque el Espíritu es el que ponía el temor de Pablo a esos ataques de falsos maestros que podían lastimar a su iglesia. Es el Espíritu el que quiere protegernos, el que quiere guiarnos. Y miren qué consejo dio el Espíritu a la iglesia, no solo para esos ancianos, no para la iglesia de Éfeso en ese tiempo solamente, sino para todos nosotros hoy. Dice el versículo, en su primera frase, dice lo siguiente: por tanto, mirad por quién. Por vosotros. Vamos a detenernos ahí. Por tanto, mirad por vosotros mismos. Yo no quiero explicar la frase. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 12. Que Pablo lo puede explicar mejor que yo. Hebreos 3, 12. Sí. 3, 12. Hebreos 3, 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón que cosa e incrédulo que lo aparte del Dios vivo. Dice Pablo, miren por favor, revísense ustedes mismos, mirad por vosotros cómo estáis delante del Señor todos los días. Revisen todos los días cuáles son los afectos que hay en su corazón. Evalúen cuáles son los afectos que hay en su corazón, a quién eres leal, cuáles son los móviles de tu diario vivir, cuáles son los actos y palabras que constituyen tu cotidianidad. Revisa qué hay en tu corazón y asegúrate de que no haya incredulidad que te aparte del Dios viviente. Interesante consejo. Velad por vosotros mismos. Es que Jesús dijo, ¿por qué no hacen el devocional tranquilos y después salen a hacer aseo, después salen a trabajar? Si es que el que pone el mercado en la nevera soy yo, dice Jesús. Pero hagan el devocional tranquilos. Eso dice Mateo capítulo 5. Cuando Jesús habla de la afán y la ansiedad, Jesús dice que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás yo lo saco de mi bolsillo, dijo el Señor. Pero eso solo lo entiende el que quiere creer, el que quiere amar al Señor, el que quiere someterse. Porque la lealtad es sujeción. Lo estudiamos aquí, la lealtad es un afecto, ¿cierto? Estudiamos hace 15 días. Entonces, Pablo está diciendo, primero miren por ustedes mismos. O sea, no sean tan presumidos de creer de que pueden vivir su día sin mi bendición, sin mi presencia. Y también dice, por favor, revisen su corazón. ¿Qué los está desviando de una devoción completa? ¿Qué los está desviando de una entrega completa? De un servicio completo. Dice Pablo, mirad primeramente por vosotros mismos, pero ya sabemos que es el Espíritu el que invita a la iglesia a que se consagre todos los días. Revisen su corazón. Es el mundo, son las modas, son las tendencias, es el trabajo, el amor al éxito, a nosotros mismos. ¿Qué es lo que no hemos podido entregar? ¿Qué es lo que me invita a la incredulidad? ¿Qué es lo que me invita a dudar de lo que dice el texto bíblico? ¿Qué es lo que me invita a no orar? A no servir desinteresadamente a otra persona.
¿Qué es lo que me invita a confiar primero en mis fuerzas y no primero en el Señor? Eso es velar por vosotros mismos. Interesante ese consejo. Segundo, dice, velar por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Entonces, uno no hace el devocional y se pone a mirar si el hermano es buen adventista. Entonces uno no hace el devocional y ya quiere corregir al hermano. No, primero hay que velar sobre uno mismo. Si yo no he hecho devocional, usted no tiene derecho ni a darle consejos a nadie, ni a sus hijos, porque usted ¿qué va a aconsejar? ¿Qué le va a aconsejar? Que se ame más a sí mismo. Si le va a aconsejar eso a su hijo, usted puede hacerlo. Porque no hacer el devocional es eso, es decir, yo soy Dios. Entonces, si le va a enseñar a su hijo a idolatrarse, es coherente. Pero otra cosa es incoherente. Para poder, entre hermanos, hacernos bien, como invita Pablo en Hebreos capítulo 3, pero el versículo 13. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, es decir, entre tanto que hay tiempo de gracia, que está hablando el Espíritu, porque el consejo lo da el Espíritu, ya lo leímos, para que ninguno de vosotros se endurezca con el engaño de ¿qué? Del pecado. Entonces, la idea de exhortarnos unos a otros es que nos invitemos a la consagración unos con otros, que nos invitemos unos a otros a abandonar el pecado, a abandonar las lealtades con este mundo que no nos conviene. Entonces, exhortar a la iglesia del Señor, exhortar al rebaño, es mirar dónde me ha puesto Dios, en mi iglesia, la familia que me ha dado, los vecinos que tengo, el lugar donde trabajo. Yo, si estoy consagrado, tengo que ser una fuente que invite a la consagración a otros, no a la conciliación para mantener la paz. Si para defender el bien hay que hacer guerra, pues Dios hizo muchas guerras y las libraron hombres valientes en el pasado. Entonces hay que pelear. Pero quedarse callado porque la gente no comparte el mensaje no está bien. Las guerras se hacen inteligentemente, no por contender tontamente, se hacen con testimonio, con una vida consagrada, con servicio, con amor, con las armas del bien. Entonces, por eso nos queda tan difícil predicar el Evangelio en este pueblo. Por eso nos queda difícil como iglesia consagrarnos más, porque es que nadie está velando primero por sí mismo. Es fácil uno mirar para afuera, mira, está bien. Pero hay que mirar primero dentro, es el Espíritu. Y luego esforzar a los demás. Cuando yo me esté esforzando, esforzar a los demás a alentarse en el Espíritu, a avanzar en el Espíritu, a que ellos sigan en consagración, motivarlos todos a la consagración. A mi compañero de trabajo que no cree en Dios y que es mujeriego, o sea, yo decirle, vamos, está bien, dar otro ejemplo, ¿cierto? Eso es predicar el Evangelio, mitigar el mal. ¿Sí? Si mi vecino es borracho, que se llama borracho, ¿yo para qué le predico? No, hay que mitigar el mal. Mi familia, y sobre todo la grey de Dios, esta grey, la que ya cree en Jesucristo. ¿Cómo apoyo a mi hermano? ¿Cómo lo hago crecer? Tercer consejo, pero más que un consejo es una declaración, una sentencia. Dice, ¿por qué hay que velar por nosotros mismos y velar por la iglesia del Señor? Porque fue comprada con su propia sangre. Si nosotros entendiéramos
que las personas que viven aquí al lado de nosotros, donde nos congregamos, fueron compradas por la sangre del Hijo de Dios, hiciéramos esfuerzos más serios por intentar presentarle el Evangelio. Si nosotros entendiéramos que el que está sentado aquí a nuestro lado vive porque la sangre de Cristo se derramó por él, nosotros nos esforzáramos más por ser más pacientes, por ayudarnos más, compartir más entre nosotros como hermanos. Si nosotros entendiéramos que la respiración de cada ser humano es porque en la cruz un día Dios sacrificó a su Hijo, entonces nosotros nos doliéramos del pecado que lastima a la humanidad entera. Pero es que si nadie está velando por sí mismo, si nadie está buscando someterse a Dios, y las iglesias viven al garete improvisando programas para entretenerse y divertirse los sábados, ¿sí? Y justificar sus debilidades, entonces nadie se preocupa por nadie, porque no entendemos el precio. Miren cómo lo dice Pablo en 1 Corintios 7. Versículo 23. Dice así la palabra: por precio fuisteis ¿qué? Comprados. La respiración del ser humano cuesta plata. Cuando la gente se enfermaba de COVID y le ponían una botella de COVID, a mi abuelo tocó llevarlo al hospital porque no podía respirar sin una botella de esas, así de grandes. 2.400.000 en ese momento costaba esa botella. Y mi abuelo respiraba 2 al día. O sea que al hospital le costaba 4.800.000 mantenerlo vivo. Por eso después lo dejaron morir, porque era muy costoso. Pero ¿cuánto oxígeno usted respira gratis, cierto? No es gratis. Es que fuimos comprados con precio. Alguien pagó el precio para que yo respire, para que yo viva. Cada latido que sucede a otro latido es un milagro. Dios no es que colocó una fuerza natural a la que se le dio cuerda y ahora el cuerpo funciona intrínsecamente por una fuerza interna. No. Dios hace que un latido suceda exactamente al otro latido y que una respiración, una inhalación y una exhalación sucedan a la otra. Dios tiene tan tierno cuidado de nosotros que está atento a la resequedad de nuestro ojo para parpadear en el momento exacto. Es Dios que reemplaza la célula que se muere por la otra instantáneamente. Es Dios sustentando, porque Dios entiende el precio de la humanidad, la sangre de su Hijo. Entonces dice Pablo: por precio fuisteis comprados. ¿Cuál es el precio? La vida de Dios, la sangre. No os hagáis esclavos de los hombres. Entonces, ¿a dónde va el consejo del Espíritu? Dice, no, vamos a dejar que Jesús lo explique mejor. Mateo 11:30. Es que dejemos que él mismo lo explique. Vamos a leer del 28 al 30. Dice Jesús: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar, dice Jesús. Es decir, nadie, ni siquiera los que nacen en la iglesia. Los que nacen en la iglesia y se bautizan cuando niños, pues se bautizan porque son niños y en la cosa, pero un día crecen y se dan cuenta de que necesitan bautizarse de nuevo. Cuando el niño deja de adorar al Dios que los papás le enseñaron y se convierte de verdad. Pero todo el que un día se bautiza es porque sintió el dolor de vivir. Y entonces sintió el peso y la carga. Y entonces decidió ir a donde Jesús para que le quitara la carga y le diera descanso, dice Jesús. Entonces dice Cristo: vengan a mí los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y dice: llevad ¿qué cosa? Mi yugo sobre vosotros. Entonces, fuimos comprados por precio. ¿Por qué te haces esclavo
del que no te compró. Los hombres dieron la vida por ti. Esta sociedad te sostiene, es tu trabajo, es tu empleador el que te sostiene. ¿Quién te sostiene? ¿Quién te sostiene? Mi sangre. Entonces, ¿por qué le haces caso a los hombres? ¿Por qué tu lealtad está con ellos? Mira, primeramente por ti, que no haya nada que te aparte del Dios vivo. Después mira que nada aparte a la iglesia. Porque es que yo los compré con precio. Pero Jesús dice, yo no los compré para que ustedes vivan en libertad. En libertad loca por ahí. Jesús, su sangre no nos libró de la esclavitud de la muerte para que yo fuera Señor de mi vida. No. Dice el versículo que Él nos invita a llevar ¿qué cosa? Su yugo. Es decir, Jesús dice, yo los compro con mi sangre, pero yo me voy a enseñorear de ustedes. Yo voy a ser su patrón. ¿Qué es lo que no ha entendido la iglesia de este tiempo? ¿Qué no es lo que no hemos entendido nosotros en este tiempo? Jesús es tan amable que dice que no nos quiere llamar siervos, sino amigos. Porque Él dice, los empleados no saben lo que el patrón va a hacer, solo les da órdenes. ¿Sí? Pero yo los voy a llamar amigos porque yo les he declarado mi propósito. Pero no se confundan, yo sigo siendo su Señor. Yo les quiero poner un yugo a ustedes. ¿Y cuál es el propósito del yugo? Que aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Los mansos y humildes de corazón podemos aterrizarlo en una palabra, para ser prácticos, en una palabra que hoy la sociedad no comprende y que no le gusta. A la gente hoy no le gusta, la gente odia esta palabra desde hace mucho tiempo. Sobre todo las damas hoy odian esta palabra, las mujeres odian esta palabra hoy, pero es dura para todos. Y es someterse. O sea, ser manso y humilde es someterse. Es que Dios quiere una finca llena de peones que hagan caso. Que nadie se levante a decir, es que yo me puedo mandar solo. Cuando no oro en la mañana, no velo por mí mismo, eso es lo primero que hago. Cuando vivo mi vida sin que me preocupe mi prójimo, eso es lo que estoy haciendo. Pero Dios dice, no, yo quiero gente que me haga caso. Quiero gente sometida. Es que es un Señor. El que se sienta a gobernar el trono del universo es un Señor. Usted se le arrodilla a los hombres por plata, por aprobación, por reconocimiento, por afecto, por vanidad. Pero ellos no lo compraron con su sangre. ¿Por qué se esclavizan a los que no salvan ni libran? Si el precio de tu respirar lo pagó el Señor de las luces. Entonces Jesús dice que si yo me someto, Luis Rendón, que si puedo someter ese orgullo, esa vanidad tonta, entonces Él me dará descanso. Dice, yo les voy a dar descanso. Hoy estamos aquí en cumplimiento del mandamiento del descanso. Dice Hebreos capítulo 4, vamos a leer. Muy bonito. Dice, versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo, en la salvación del Señor. 4:10. Ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Es decir, el que descansa en la salvación del Señor, porque el sábado es símbolo de que Dios es el Señor que creó, el Señor que me somete, ¿sí? Y es símbolo del descanso, la salvación que Dios conquistó con su sangre por mí. O sea, doble deuda. El sábado nos recuerda
estamos empeñados por doble precio. Por eso a nadie le gusta guardar el sábado, porque le recuerdan que le están cobrando la vida. El sábado dice, me debes la vida, me la debes, porque te creé y te compré. ¿A quién le gusta guardar el sábado? A nadie le gusta. Pero Dios somete a su iglesia y la gente se somete por amor. Dicen, es que me compró, sostiene mi respirar. Yo quiero agradecerle al Señor. Yo quiero agradecerle. Por eso, como Él reposó de sus obras, yo voy a reposar de las mías. Él dejó su gloria en el cielo, yo dejo la mía. Él dejó su vida, yo dejo la mía. Es que es vida por vida. ¿Qué es el descanso? Porque Jesús dice que si me someto, Él me dará descanso. Si soy manso y humilde, hallaréis descanso. ¿Qué es el reposo? ¿Qué es el reposo que llevamos en nuestros nombres? El reposo es entender que no somos dioses, que somos mortales y que hemos de morir. Entender el reposo es darse cuenta que la serpiente dice la mentira, que si como del árbol, que si vivo en pecado, que si sigo siendo orgulloso, que si no hago mi culto, y mi culto no es leer una página de la matutina, es tener devoción de rodillas. Si no me encuentro con el omnipotente, muero. Que es verdad, yo necesito obedecer para vivir. Descansar es dejar de creer el engaño de que puedo ser inmortal. Ese es el engaño del principio. Entonces, cuando la criatura dice, no, si soy obediente vivo, se acabó la tensión y la existencia. Descansó. Descansa segura en que la obediencia está protegida. En la sujeción hay salvación. Dios necesita una iglesia sujeta. Pero no podemos morir de cualquier manera, porque ¿cuál es el principio de la muerte? La vanidad. La vanidad hizo que el enemigo pecara y trajo la muerte. El principio de la muerte es la vanidad. Por eso Jesús dice, yo quiero que se me sujeten, yo quiero que entiendan que hay que morir, pero morir en una cruz. No morir con gloria, como los emperadores en combate, no. Como los grandes gladiadores en la arena, no. Hay que morir humillados. Como muere el ganado. Como muere el ganado, sin gloria. Humillado. Jesús dice, el descanso que yo doy es que entiendan que no son inmortales, no son dioses, y que asuman la muerte. Asumir la muerte. Pero no cualquier muerte, sino la muerte que yo asumí, la muerte de cruz. La muerte que es capaz de incomodarse para darle al otro. La muerte que es capaz de incomodarse para arrodillarse primero, antes de salir a arrodillársele a los hombres. La muerte que dice que estamos sujetos por precio al que nos libertó de la esclavitud de la muerte. Y entonces, termina diciendo Mateo 30, 11:30, no se afanen, es que mi yugo es fácil y mi carga no pesa. Cuando usted intenta sostener la vida artificialmente, cuesta demasiado. Cuesta demasiado. Mire a alguna persona que esté en una condición terminal, porque algún órgano de su cuerpo no funciona. Mire cuando se dañan los riñones del cuerpo, cómo viene una persona haciendo diálisis. ¿Cómo cuesta sostener la vida artificialmente? ¿Cómo cuesta un pulmón artificial? ¿Cómo cuesta tener una bolsa aquí que hay que cambiar porque se dañó el colon y las heces fecales hay que tenerlas en una bolsa? Mire cómo cuesta sostener la visión de los ojos cuando se va desgastando. Mire lo que cuesta sostener la vida artificialmente. Es un trabajo imposible.
Cuando usted no ora, usted está intentando sostener su vida artificialmente. Es más difícil. Cuando usted no obedece los principios de la palabra de Dios, no se sujeta a la palabra de Dios en todo, es más difícil vivir. Usted está intentando mantener la vida de manera artificial, porque el que se cree Dios, cree que la serpiente tiene razón, que no va a morir. Pero cuando usted entiende que es la sangre de Cristo la que sostiene la vida de manera orgánica y natural, entonces usted se somete y obedece y entra en un ciclo natural donde la vida se sostiene por la ley del sentido de Dios, la ley de su amor. Entonces hay que entrar en esa cadena, dejar de vivir para nosotros. Primero miremos qué nos está apartando de adorar al Dios vivo. ¿Qué engaño me he tragado que me hace sentir inmortal, que no debo consagrarme más? ¿Qué me impide amar a mi prójimo y servirle como Dios pide? Porque exhortar a la iglesia no es regañar a la iglesia, es amar a mi hermana, servir a mi hermana, es amar a mi vecino, servir a mi vecino, entregarme a mi vecino como Cristo se entregó por su iglesia. Y entender que yo no necesito que nadie me dé las gracias, que todo esto es porque Él compró con su sangre a la humanidad. Amén. Una iglesia sujeta es lo que se necesita hoy. Una iglesia que siga la Biblia y solo la Biblia. Una iglesia que se arrodille, que ore, que sirva, que haga favores, que sea útil. Ese fue el consejo que el Espíritu Santo puso en la boca de Pablo, que no pensaba decir a los hermanos de Efesios, y que hoy nos sirva a nosotros también. Entonces vamos a arrodillarnos, vamos a hacer una sencilla oración y voy a dar un tiempito para que oremos individualmente y luego concluyo con una oración auditiva. Señor, lo cierto es que ser cristiano no está de moda. Y ser cristiano no es popular entre las multitudes. Que ser cristiano tampoco es fácil, no es sencillo. Que creer en Cristo implica rechazo, trabajos, fatigas. Que ser cristiano, como la Biblia dice de verdad, no es un negocio rentable. Los cristianos que se enriquecen con la fe trabajan para el diablo. Porque la fe entraña sacrificio, esfuerzo, paciencia. Porque en la paciencia nosotros entendemos quién tiene el poder, o sea, quién es el amo. Enséñanos, Señor, a ser pacientes en las pruebas de nuestra vida, en las luchas. Ayúdanos a revisar en qué estamos fallando. ¿Por qué nos ha visitado esta disciplina que nos ha visitado, Señor? ¿Qué debemos entregar al fuego de la aflicción? ¿Qué impureza en nuestro corazón debe ser quemada para que purifique nuestro corazón y nuestras vidas? No nos dejes creer el venenoso engaño de la serpiente de que no moriremos.
Más bien, Señor, enséñanos a aceptar tu cruz. Tu palabra dice: el que toma su cruz y sigue en pos de mí. Es que hay que morir en una cruz, Señor. Hay que asumir el camino. No hubo un verdadero creyente en la Biblia que no padeció por la causa del Evangelio. No hubo uno. Ni aún la vida de tu última profesa fue fácil. Fue llena de tribulación y aflicciones. Señor, enséñanos a ayudarnos unos a otros, a compadecernos de las aflicciones de los demás. Pero es que vivimos tan cómodos y engañados que creemos que los demás también viven cómodos y engañados. Y ya no ayudamos a nadie. Despierta en nosotros un celo por consagrarnos, por querernos, por ayudarnos, por motivarnos. Que valoremos que tú nos compraste con tu maravilloso esfuerzo, con tu sangre. Que nos has lavado nuestros pecados con tu sangre y nos has hecho reyes y sacerdotes para Dios tu Padre. Que podamos darte con cada día de nuestra existencia la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Gracias, hermanos.